A ver, esto no es una competencia entre los sacramentos y los sacramentales. Digamos, la persona lleva una vida en gracia, la persona se confiesa, pero la persona también mete la pata. Abrió una puerta. Y entonces es a raíz de ese abrirse a una acción que ella, por supuesto, no sabía, desconocía y probablemente ni creía. Y ahora está sufriendo y padeciendo todo esto. Lo que me interesa decir es que, reitero una vez más, la persona ha ido haciendo todo un camino con su familia en el crecimiento en su vida de fe. Entonces uno, después de varios años, ve hasta qué punto entonces, insisto una vez más, el tema no es el demonio, ciertamente, sino la acción de Dios que se vale de esta situación en la persona para hacer un bien grande alrededor de ella. Y esto es en lo que pobremente nuestros ojos pueden ver, porque después está todo aquello otro en una persona que reza de noche y demás. Acá vale el recordatorio del caso para decir algo interesante. El exorcismo es una oración. Entonces, normalmente, así como las 3 de la tarde es la hora de la misericordia, todo lo que tenga que ver con el mundo de las brujerías y todo eso, tienen sus propios rituales. Nosotros utilizamos el agua, la sal y el aceite. Las oraciones están en el misal romano para hacer la bendición sobre estos sacramentales. También en el mundo de la brujería tienen sus propios rituales y sacramentales, por llamarlos de alguna manera, para producir sus efectos. Entonces, así como están las misas, también se celebra en el mundo de la magia negra, las misas negras. Se ofende, se profana la Eucaristía. Esto lo han revelado algunas personas, digamos, como participan con sangre arriba de las hostias, o se defeca, o lo que fuera, verdaderas ofensas. Entonces, a las 3 de la mañana, más o menos, suele ser un horario donde se renuevan pactos satánicos, se hacen rituales y demás. Con lo cual, la persona que está afectada no solamente se despierta, sino que entra en trance. Entonces, el marido, en este caso de Ana, levanta el teléfono, llama a la parroquia, y lo que hago es un exorcismo por teléfono, porque es una oración el exorcismo. Entonces, se pone el speaker del teléfono delante de la persona que está en trance, se llama esto exorcismo a distancia. Y la persona sale del trance y puede volver a recuperar la calma interior y dormir. Y esto se repite, no es solamente en el caso de Ana, sino que esto lo constatamos también en otros casos, ¿no? Pregunta. En torno a esto, ¿no? Un poco asociado a lo que decía el padre. Si esta persona se confía, se mantiene en la vida de la gracia, digo, comulga. Absolutamente. Puede ingresar, por así decir, la influencia del demonio, diríamos, en esta persona y manifestarse así, si podemos decir está en gracia de Dios, digamos, y podemos decir que puede haber cerrado esa puerta la gracia, digamos. ¿Cómo? Sí, si la persona estando en gracia abrió la puerta, dejó de estar en gracia, ingresó este espíritu del mal, vamos a decirlo así, constatado, corroborado, hecho todo el discernimiento que corresponde, y cierto es que cómo conviven uno que es templo del Espíritu Santo, la acción del demonio en uno mismo. Mirá, yo comparto una experiencia, no puedo explicar lo que no está en mis manos el poder explicarte, me encantaría poder decírtelo, no lo sé. Sí, sí. La persona no confesó el acto que hizo para entregarse a la... Ciertamente, lo hizo una vez que, estando en el exorcismo, el demonio mismo refiere esta fecha. Después de eso, se invita a la persona a que haga una buena confesión. Por eso las confesiones también a veces históricas, en donde uno repasa, se pone el examen de conciencia. Nosotros en la parroquia tenemos examen de conciencia, me doy vuelta y le acerco a una persona. Así, ¿no? Cuento otro caso así rápido. Viene un matrimonio, el hombre de unos 70 años, la mujer de unos 55 más o menos. El hombre llega con una cara bastante enojado. Gente
como en el caso anterior, digo, esto también es importante, la realidad, la praxis dice que en el caso de los afectados, de los influenciados, mayormente no son de clases sociales o económicas bajas. En general, el porcentaje es mayormente en mujeres, esto es lo que se constata, por distintas razones, después me voy a meter, y en las clases sociales más altas, que tienen mayor tiempo para el ocio, que se suelen meter más a todo este mundo de la brujería, o a veces brujos de guante blanco, quiero decir, ¿no? Las constelaciones, el reiki y toda una serie de elementos que después vamos a ver. Hay un libro de un exorcista francés que se llama Genesot, que él dice que los blancos principales del ataque del maligno son la gente o muy pecadora o muy santa, los intermedios no tanto. Y tiene un montón de casos, él estudiados, de personas que de golpe empezaban un camino de fe importante, profundizaban su camino de fe y ahí empezaban a ser atacados y hostigados por el demonio, que antes no, antes de empezar ese camino no. Entonces cuenta un montón de casos de religiosas, seminaristas, sacerdotes que justamente en un momento que profundizan la fe empiezan a ser atacados, ¿no? Sí, y atacados me interesa decir esto, no bajo el plano de la influencia, de la obsesión o de la posesión, sino en el peor de los casos, que es la tentación. Eso nos toca a todos. Es mucho más grave la acción ordinaria del demonio, en orden a nuestra propia santidad, salvación, lo que cada uno quiera referir, porque es el caer en el pecado, el mantenernos alejados de Dios, el llevar una doble vida. Y hay tentaciones que son propias y afines a la vocación. Para el hombre religioso, para el consagrado, es no rezar, celebrar mal los sacramentos, no vivir la caridad. Y es obvio que el espíritu del mal se va a manifestar por allí, seduciéndonos a que se rompa ese vínculo, ese estado de gracia. Y eso es lo primero. No hay que estar escandalizados por esto. Es de sentido común, digamos. Entonces, uno, si ya está prevenido, sabe por dónde va a venir el espíritu del mal, en general, a uno, a buscarlo. En el caso del poseso tiene que ver, y esto lo decíamos recién afuera, cómo rezan, la adoración al Santísimo, el rezo, el amor a la Virgen. Llevan una vida de fe ejemplar cuando son conscientes de lo que tienen encima y pueden rezar. Esto también se da en el tiempo. Hay muchas de las personas que sufren la acción del maligno que no pueden rezar, no pueden pisar una iglesia, y es un proceso, un camino a través del cual Dios se va como manifestando con mucha fuerza a través de estas personas. ¿Avanzo? ¿Otra pregunta? Sí. Fuerte. ¿Puede ser que ese trance o enajenamiento se prolongue luego de la oración? Sí, claramente. Sí, por eso, volviendo a lo que nos toca, ya que esto es un curso de formación permanente, quiero decir, lo ideal sería que al compartir estas experiencias no nos convirtamos todos en exorcistas en proceso. No se trata de eso, ¿no es cierto?, sino de poder tener elementos, los mínimos necesarios, para hacer una lectura de la situación, un acompañamiento de la persona, insisto, que se sienta recibida, acogida, escuchada, para después ser derivada a quien corresponda. Y aun cuando la persona sea derivada a un equipo que se dedique a esto, es muy importante el acompañamiento del párroco y la comunidad / familia en las oraciones, en el rezo del rosario, en la vida de la caridad, etcétera, etcétera, ¿no? Intentando no exponer, si la persona se brota, no exponerla al ridículo o al show delante de la comunidad, ¿verdad? Bien. A mí una de las cosas que me interesaba también poner en cuenta, les digo, viene una persona, así, tal cual se los dije, que me hizo pensar que podía tener alguna cuestión. Entonces la cito en un horario aparte con un familiar. Viene la persona. Yo les voy a mostrar una grabación solamente para que, es una mujer que habla con voz de mujer, pero en este caso con una voz un poco más así como
profunda. Me interesa que escuchen 2 o 3 cosas que dice nomás para que comprendan un poco mejor de qué se trata todo esto. Ahora lo pongo fuerte. Ahora se lo pongo fuerte. Sí. Ordena Jesús, en nombre de Jesucristo, responde. No te lo voy a decir. Lo digo, en el nombre de Jesucristo responde. ¿Cuál es tu nombre? No te lo voy a decir. Te lo ordena Jesucristo el Señor. Yo no te tengo miedo. Yo a vos no te tengo miedo. ¿No se entiende? Responde, ¿quién sos No vos? te lo voy a destruir. La voy a destruir. A ella pertenece a Jesucristo el Ella Señor. me pertenece a mí. Ella pertenece a Jesucristo el Señor. Por lo que empieza a insultar y demás. Pero lo que viene es esto, ese es el deseo del demonio. A ver, a lo que voy es a esto. Digo, este es el deseo del demonio. Ella me pertenece a mí. Ella me pertenece a mí. Vos no sos nadie. Ahí, y estoy haciendo un discernimiento. Esta persona estuvo en oración con plegarias de liberación. Ni siquiera llegó a que le rezáramos exorcismos. Y sin embargo, toda esta realidad refería a que la persona, si uno dice, está posesa. Entonces no, es un disparate decir esta persona tiene una posesión. Hay que tener, por eso, elementos para hacer un discernimiento, mucho criterio y mucho cuidado también. Porque en esto sí, les pido por favor que tomen nota con todos los recaudos. Lo peor que podemos hacer con una persona que se acerca a la parroquia, aunque reúna y tenga todos los elementos espantosos, se tira, habla en lenguas y demás, es hablar a ella, a él o a sus familiares dando un diagnóstico y diciendo sí, tiene una posesión. Porque si esa persona estuviera haciendo un acompañamiento psiquiátrico, psicológico, no hacemos otra cosa que, como en la perinola, ¿vieron? No sé, retrocedo 15 casilleros. Es un horror. Entonces, jamás dar un diagnóstico o nuestro parecer, que ciertamente no es importante. Y si vamos a dar algún parecer, que sea solamente en orden a que la persona se vuelva a acercar a Dios, recupere su vida en gracia, le llegue una catequesis oportuna. Pero no estamos para decir, sí, me parece que tiene una posesión, sí, habló que tiene 4 demonios, sí, yo lo escuché. No, porque eso sí que es grave. Entonces, lo último que debemos decir, y la gente quiere, padre, ¿a usted qué le parece? ¿Tiene 1 o 7 demonios? No va por ahí, señora. Vamos a ir despacito, vamos a ir haciendo un camino, porque entonces sí, esto sí que es muy grave y nos cabe una responsabilidad enorme. Si llegamos a decirle a una persona que está con problemas psiquiátricos y psicológicos que tiene una influencia demoníaca, esa persona no sana más, porque el padre le dijo que tenía un demonio y justifica. Esta es la historia del hombre en el fondo. No nos hacemos cargo de nuestra propia concupiscencia, nuestro propio pecado, y buscamos en agentes externos, también el demonio, justificar nuestros males. Entonces retomo el caso de este señor que viene con la mujer. Se sienta y le dice a la mujer, habla. Entonces la mujer, yo estaba en un escritorio sentado a aquel lado, la mujer se levanta y dice, vea padre, el señor, mi marido, me fue infiel. Entonces, dice el marido, bueno, fui a ver un brujo, le pagué, esto fue hace 2 años, 3.000 pesos, me pidió pelito del pubis, una foto, y yo le pagué para que, bueno, discúlpeme padre, un mes, mi marido, bandera baja. ¿Se entiende, no? El marido avanza, me agarra de la campera, tenía ahí así, y me dice, padre, 8 meses, 8 meses. Yo ahí rápidamente hago el escáner, digo, esto no lo leí en ningún manual, pero, a ver señora, por favor, me puede esperar afuera. Entonces hago salir a la mujer. Cuando estoy cerrando la puerta, el marido dice, cura, no es justo, me agarró en una, ¿cómo me va a hacer esto? Entonces, a ver, eso me hace ver que tengo un cromañón adelante. Es un tipo que no solamente no entendió nada, sino como diciendo, me agarró en una, yo ya venía siendo infiel hace rato, no es que le fui infiel, qué desgracia que tengo. Imagínense el camino que hay que hacer con esta persona para que primero se sitúe y reconozca
su infidelidad, sus infidelidades, el lugar donde está parado, qué está haciendo con su matrimonio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces yo empiezo por ahí, por eso es pastoral de la consolación. El tema no es quitarle el demonio para que el tipo siga siendo infiel, o lo que fuera, el maleficio, para que el tipo siga siendo infiel. No, no se trata de eso. Nuestra tarea como sacerdotes es un anuncio del Evangelio, un encuentro con Jesús. Eso es lo que consuela, no quitar al maligno. De eso se ocupará Dios además, porque tampoco depende de nosotros. Entonces, por supuesto que le pregunto a la persona, es bautizada, recibió los sacramentos, ¿hace cuánto que no se confiesa? 40 años, bueno, digo, acá tenemos que remar rato. Entonces, le digo, mire, esto lo va a ayudar, es un examen de conciencia, le pido que vamos a ir haciendo un camino, que se acerque a algún sacerdote, que haga una buena confesión, sale él, hago pasar a la mujer, le digo lo mismo, examen de conciencia, lo que hizo está muy mal. Bueno, volvieron a los 4 o 5 días, ya con otro tono, muy tranquilos, muy contentos, me dijeron que habían hablado con el sacerdote, que iban a volver y que entre ellos estaban mejor. Ya el hombre no refiere desesperadamente hace 8 horas que la bandera está baja, sino que qué lindo haber podido sentirme perdonado por Dios, aun cuando llevé una vida tan desordenada, elijo esto, bueno. Entonces vamos a rezar una, insisto, plegaria de liberación, y esto se lo digo a la persona y le explico que es una plegaria de liberación, y le explico que el Padre Nuestro es una oración de liberación, y que participar de la Eucaristía y tenerlos, así, aprovecho la circunstancia para reintroducir a la persona en un camino de fe, desmitificar. Esto no es plegaria de liberación, se fue el demonio, ¿se entiende? Y eso depende de nosotros, porque si queremos darle un show, un espectáculo, una escenografía, es como dice el Papa Francisco, cartón pintado, no va. Y en esto sí que debemos ser muy responsables también. Entonces, le explico todo lo que voy a hacer. Le pido a la señora que aparte un poco la silla del escritorio para que no golpee elementos, la agarre la lámpara o lo que fuera. Hay que tener esto cierto recaudo, porque si llega a tener algo, el señor no me miraba. Entonces le digo 3 veces, míreme a los ojos, por favor. Míreme a los ojos, por favor. En el nombre de Jesucristo me mirás a los ojos. Me miró, me escupió. La mujer se quedó blanca así. Yo dije, bueno, evidentemente acá algo hay, por la acción que ya dice manifestar, por lo que la mujer refiere en orden a haber pagado, haber hecho un pacto, además por eso. Y entonces empiezo a rezar la plegaria de liberación. Cuando empiezo a rezar, el hombre empieza a eructar muy fuerte. Empieza a tener arcadas y entonces acerco un tacho que tengo ahí al lado del escritorio y el hombre vomita una especie así como de magma verdoso, una cosa nada, muy pútrido, una cosa, un olor feo, nada más, no fue más que eso. El hombre se queda muy sorprendido, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? Qué raro. Bueno, me siento muy bien. Bueno, tranquilo, digo, vamos por acá. Siga rezando, esto es un camino, no se aparte de Dios, rece a la Virgen. Bueno, padre, sí, se fueron. Al día siguiente, 4:30 de la mañana, suena el teléfono. Yo pensando que era alguno de los posesos para hacer alguna oración de emergencia, y era el hombre hola padre, sí, soy Tito, estoy hecho una máquina, padre, no puedo parar, dice. Le paso con mi mujer, yo no, por favor, digo, está bien, dele gracias a Dios, esto y aquello, ¿no? Ahí está, un maleficio. Y liberó, se ve que con esa expulsión el hombre liberó. Y había sido reciente, ¿no? Más o menos reciente eso. No sé, ahí no había una posesión, ¿ven? Ahí había algún tipo de influencia a través de algún elemento. Bueno. ¿Alguna otra pregunta así que nos permita avanzar? Yo quiero decir esto, lo siguiente. Nosotros, el doctor Héctor, armamos una página web que está en constante evolución. No es que esto pretenda resolver los problemas de nadie, pero da orientaciones básicas, elementales, www.jesuslibera.com.ar www.jesuslibera.com.ar. Hay oraciones de liberación y de esto, ¿no? Y totalmente extraoficial, porque no podemos hacer nada en nombre de la parroquia, ni de la iglesia o lo que fuera. En orden a esta pastoral de la consolación, que es en lo que me interesa avanzar, nosotros en la parroquia los días martes, 1 hora antes de misa, de 18 a 19 horas, cuando recibimos a esta gente que se anota con turno previo y vemos que
no tienen una influencia real o manifiesta, las invitamos a unirse a adorar al Santísimo, a rezar, y en el contexto de esa oración, mientras rezamos el rosario y adoramos a Jesús sacramentado, se intercalan algunas oraciones de liberación. Y esto constatamos que hace mucho bien, y aprovechamos por ahí para hacer una catequesis o lo que fuera, como parte de la pastoral de la consolación. Otra cosa que hacemos es, el tercer miércoles de mes, en la parroquia, rezamos misa, una misa que, la misa es una sola, pero explicamos a la gente haciendo una catequesis, que es una misa de consolación y liberación. Entonces viene gente que por ahí no llega a los turnos, pero se acerca a celebrar la Eucaristía, y aprovechamos esa instancia de la Eucaristía, y esto quiere decir algo que es muy importante. La misa es, ya lo sabemos, es una sola. No hay misas de sanación y misas de liberación. La misa es una, pero lo explicamos en la catequesis durante la celebración de la Eucaristía. Allí hacemos una bendición de los sacramentales, se hace una aspersión en el momento del acto penitencial, en algún otro momento se reza una o dos oraciones de liberación, después hay adoración al Santísimo, y sobre el final, fuera de la misa, una vez que está terminada la misa, para la gente que así lo desee, bueno, pedimos a Dios el regalo, el don del Espíritu sobre las personas, los días tercer miércoles de mes. Digo, para ir agregando cosas que hacen a la pastoral de la consolación. Hay gente que en un centro que se llama Centro de Espiritualidad Santa María hace un camino de formación durante 4 o 5 años, y ellos, laicos, se ofrecen en las parroquias para hacer escucha, acompañamiento espiritual. Como en esto nosotros no damos abasto para contener, acompañar, lo que hacemos es incorporamos entonces a personas de este centro de espiritualidad para que mientras la gente llega, se la conduce a la capilla del Santísimo, puedan ir teniendo como gente que las recibe para escucharlas. Y ahí tenemos 1 o 2 personas que a su vez hacen una catequesis de adulto. Esto es literalmente un trabajo en equipo, donde, insisto, no importa que tengan o no una influencia del maligno, lo que importa es que se acercan a la parroquia pidiendo una ayuda. Y ahí se las contiene, se las recibe, se las escucha, se las acompaña, si es posible se les da una formación. Hay gente que viene y no sabe ni dónde tiene una parroquia cerca de su casa, entonces con la secretaria intentamos procurar algún acompañamiento. Las personas vienen y dicen, padre, quiero que venga a hacer un exorcismo en mi casa. El primer camino es una bendición. Señora, vaya a la parroquia que le corresponde y pida al diácono o al sacerdote que se acerque a hacer una bendición de su casa. Y normalmente las cosas se terminan con una bendición. Esa es la historia. No hace falta hacer un exorcismo de la casa. Distinto es el caso cuando uno escucha que la persona estuvo metida en brujerías, o que una de las chicas o de los hijos jugó el juego de la copa, o hizo el juego de la ouija, o lo que fuera. Entonces ahí ya hay algún elemento que nos lleva a decir, bueno, primero voy a hacer una bendición. Y se hace la bendición, se habla con las personas, a ver, están en gracia de Dios, han hecho la catequesis. Insisto, toda ocasión es oportuna para hacer una catequesis. Ese es el verdadero consuelo de Dios, lograr que se encuentren con el anuncio del Evangelio y con Jesús. Lo central acá no es ni el demonio, ni el maligno, ni su acción. ¿Pregunta? Héctor. Lo del exorcismo en la casa, a mí, yo como laico me encanta compartirlo porque, digamos, yo no lo puedo hacer, y entonces tenemos tantos casos. Casi todos los miércoles hay 1 o 2 personas que tienen en la casa un problema que valdría la pena hacer un exorcismo. Y capaz que la casa estuvo bendecida en algún momento, pero pasan cosas raras. Muchas veces tenemos una familia entera que llega, aterrorizados todos, muy nerviosos, una familia que aparenta ser bastante normal, pero están todos asustados porque escuchan ruidos, porque el más chiquito ve una sombra y la hermana también, y porque escuchan pasos arriba, van arriba, no hay nadie, o portazos, y suben corriendo y la puerta está abierta y no hay nadie arriba. Entonces, que son cosas que no tienen explicación natural, y un exorcismo de la casa en esos casos resuelve todo, digamos, rápido. Entonces,
cuando nos cuentan todo eso, realmente la persona no es de nuestra diócesis a veces, y entonces ahí empieza el problema, porque si es más o menos cerca, a veces Cristian se puede hacer el tiempo en alguna escapada, tiene una lista de 70 exorcismos pendientes porque todas las semanas aparece uno nuevo, pero si es lejos ya no puede, y si es en otra diócesis ni hablar. Entonces ahí, por eso me gusta hacerle publicidad a este tema del exorcismo en las casas, porque es algo que la mayoría de los sacerdotes no conoce o no se anima o no sabe que lo puede hacer, y no sabe lo eficaz que es. Y la cantidad de problemas que se resuelven. Por ejemplo, he acompañado a Cristian a algunos, y por ejemplo, un matrimonio que a las 22 horas se empezaban a pelear. Todas las noches, a las 22 horas en punto, empezaban a pelearse. Y entonces fuimos a hacer un exorcismo en la casa, la persona se puso mal, dijo que en el baño, en el toalé de abajo había algo, en trance, ¿no? Ese toalé lo marcamos con aceite exorcizado y traemos agua bendita. Bueno, la cuestión es que después del exorcismo, a la semana, cayó ese matrimonio a la parroquia a agradecernos que estaban bárbaros, que desde el día ese nunca más se pelearon, que nunca más hubo un problema, no se rompió más nada, y bueno, fue un caso típico donde se ve un cambio rápido y rotundo, ¿no? Donde insisto, ahí el tema no es tanto si había o no una acción del maligno. Esto voy a volver una y otra vez. Lo central no es identificar si existe o no una acción del demonio, sino de lo único que por lo menos como sacerdote yo tengo certeza: cuando alguien pide una bendición y en lo personal deseo llevar la bendición de Dios, esa bendición de Dios llega. Si no, ¿en qué creemos? Y cuando se pone la bendición de Dios en el lugar y las personas se abren a rezar y demás, no hay que maravillarse de que Dios pueda actuar. Esto es así. ¿Se entiende? Pregunta. Revisando a partir de lo que dice la experiencia, las vivencias de una persona que se acerca diciendo que está muy mal por su vida, por su situación, que siempre fue marcha atrás, todo le ha ido mal, pide la bendición de la casa. Se hace la bendición de la casa por todo el lugar que no bendita. La persona sigue diciendo que ella va a hacer algo y como que algo la retiene, o que algo le empuja a salir, como que escucha que no diga nada, que en la casa ya no sigue encontrando paz. Digo, por eso como recapacitando a partir de lo que dice, porque ese discernimiento es: faltó un caramelo en la bolsa, digamos, algo no está bien, porque uno la ve como desencajada. ¿Cuál sería un paso de sugerencia, prudencia? Por ejemplo, ahora que están trabajando acá en este acompañamiento, derivarla o ofrecerle volver a la casa y hacer la oración de exorcismo. Esto, ¿cómo ir? Decir, cada caso es cada caso, pero digo, se hizo la bendición, la escuché varias veces, incluso viene a la comunidad y siempre queriendo ser escuchada y se la recibe. ¿Cuál sería el proceder, digamos? ¿Hacer la derivación o paso intermedio? El exorcismo en la casa. Bien, hay algo que sí, esto también es constatable en los hechos. Cuando a la persona uno la acompaña y la introduce en la vida de la comunidad a celebrar su fe y demás, la persona va madurando y va en el tiempo interpretando que en la vida nos ocurren, nos suceden cosas malas y que no todo se explica o tiene que explicarse por una acción directa o extraordinaria del maligno. Ahí hay que fortalecer la conciencia de: acá se puso la bendición de Dios y Dios está en el corazón, usted se ha confesado, está en la gracia de Dios, hemos puesto imágenes, señora, no tenga miedo, vamos a seguir caminando en esto. Aquí no hay mucho para hacer, la gente busca soluciones rápidas, eficaces e inmediatas, y Dios muchas veces nos propone recorrer el largo camino de éxodos tras éxodos, ¿no es cierto? Entonces en esto hay que ser muy estar presente con la persona, ir acompañándola, integrándola en distintas miradas formativas también. A veces hay que trabajar con la familia, esto es muy importante, porque a veces el mal no se da solamente en lo que la persona siente en el lugar, sino que cuando uno habla con el entorno, que es muy importante, padre, madre, hermanos,
escuchar a la persona también, a ver si a veces te dicen mi abuela hacía rituales. Bueno, señora, pero es importante esto, pero ahora me acuerdo, recién ahora me acuerdo. Entonces esto de el diálogo, la escucha, que es un verdadero acto de generosidad pastoral, porque es lo que no tenemos, y dedicárselo a una persona que uno ya sabe qué es lo que va a decir, por dónde va a ir, es un verdadero acto de caridad. Por eso trabajar en equipo con gente formada para esto es muy importante. Sí, yo hay un acompañamiento en la gente para decirle, sería bueno que esto no más que haga una opción. Yo intento llevar a las personas en la conversación a que puedan decir, miren, con todo no se puede. Si le van a decir sí a Dios, que sea del todo y con todo. Y entonces decir sí a Dios implica decir no a otros elementos, a otros caminos. Para eso también hay que acompañar a la gente y tener paciencia, ¿eh? Por un lado, despacito para ir explicándoles por qué esto no es bueno, por qué está mal, pero por sobre todas las cosas, ayudar a que las personas se encuentren con la palabra, con Jesús, con la celebración de los sacramentos, retomando la catequesis y demás. Y la experiencia dice que las personas que retoman un camino, inmediatamente empiezan a sentir un consuelo, una contención, un acompañamiento. Uno se da cuenta que en general las personas que dicen sufrir o padecer esto, hay como constantes, están solas, se sienten aisladas, a veces por la familia, por el barrio, por la comunidad. Entonces el incorporar, el abrir, el contener, son caminos muy sanadores. Realmente hay una combinación entre herida y pecado, o meterse en ámbitos de ocultismo, porque por eso también hay que averiguar de las heridas, dicen los exorcistas que la sanación es una cosa y la liberación es otra, pero generalmente se potencian mutuamente cuando están las dos cosas juntas, cuando hay una influencia y además hay una herida. El trabajar esa herida, por ejemplo, ahora en la parroquia está habiendo un taller de sanación y muchos de los afectados también están yendo al taller, porque en la medida que sanen heridas psicológicas, personales, eso los va a ayudar también en su tarea de lucha contra el demonio, digamos, y viceversa, ¿no? Ya después el doctor va a precisar más puntualmente los temas de psiquiatría y de la psicología, pero quiero decir que acá hay como dos vertientes dentro de la exorcística. Hay quienes dicen que una persona puede padecer trastornos psicológicos y psiquiátricos y que eso no es óbice, problema, para que el demonio haga de las suyas. Es decir, que pueden estar las dos cosas. Por eso no es solamente decir, hago un discernimiento y el doctor me dice, mira, si esta persona tiene una histeria galopante o tiene trastornos obsesivo-compulsivos, tiene histerias, tiene doble personalidad, hay que ver si además el camino va a ser más largo para no confundirnos y ver si hay elementos que nos lleven a poder reconocer que además de todo eso, la persona tiene una influencia justamente por su debilidad psicológica. Muchas personas acuden a brujos. De hecho, en alguno de estos congresos, el padre Bamonte, que es el actual presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, él nos decía que como un acto de caridad, él cada tanto se va al open door, al loquero, digamos, de la zona, y se va con su ritual de exorcismos, se pone a rezar el rosario, en el lugar están todos los locos, ¿no? Y reza un exorcismo a quien Dios se lo quiera aplicar. Porque él tiene certeza, dice, que muy probablemente muchos de quienes están ahí no sea solamente o exclusivamente un tema de locura, sino que además podría llegar a darse el caso que la persona sufriera un trastorno por una influencia demoníaca, en cuyo caso, él con una bondad así como muy de fondo dice,
a quien Dios se lo quiera aplicar. Yo voy y rezo, ¿no? Una cosa linda también. Y la otra vertiente dice, no, una persona que, hecho el diagnóstico, dice que tiene, por el profesional, X problemas, que primero sea sanada de sus problemas para luego, si fuera necesario, empezar a rezar los exorcismos. Hay muchos psiquiatras que eligen recorrer este camino, pero plantea toda una discusión, porque es retardar la acción de Dios eventualmente, uno podría pensarlo así, en la persona, ¿no es cierto? Entonces estas son como las dos siempre discusiones que aparecen en los congresos, ¿no? Quienes dicen que esto y aquello. Una corriente ahora muy común a través de la cual, esto presentado en el último congreso en Roma, el satanismo se está haciendo presente en los jóvenes menores de 30 años. Internet. Hoy la mayor cantidad de pactos satánicos se hacen a través de Internet. Uno entra en páginas de satanismo y con un cortecito de sangre para hacer un pacto directamente delante de la computadora. Porque insisto en esto, así como yo puedo rezar a Dios estando en la distancia respecto a una persona que sufre la acción del maligno en su vida, y esta oración Dios la escucha y la aplica y la persona sale del trance, por la misma razón, una persona podría estar haciendo en cualquier lado del mundo un acto de consagración o un pacto con Satanás, y lo hacen hoy mayormente con la facilidad de tener todo el ritual a través de Internet, ¿no es cierto? Y es una realidad bastante preocupante porque es difícil el seguimiento de esto, ¿no? Hubo una ponencia en el último congreso acerca de la influencia del satanismo en la música tecno. Estos grandes encuentros de música tecno que se hacen en el mundo, hay una gran influencia detectada con elementos que fueron proyectados, mostrados por escrito y demás, ¿no es cierto? Digo, para no pensar que solamente esto se da en el ritual umbanda o la bruja local. También hay una influencia muy grande del maligno que incide en la vida de las personas a través del Reiki, de las constelaciones, y esto parece mentira, pero en muchas parroquias, con cierta inocencia, hay cartelitos de Reiki de 14 a 16 horas, yoga de 18 a 20 horas, constelaciones con imágenes de la Virgen, y lo que la práctica dice es que hay mucha gente que termina con influencias del maligno por participar en estas cuestiones. No me voy a meter ahora porque no daría el día para toda la cantidad, pero sí debo decir que si el Reiki es una persona que poniendo sus manos en la cabeza de otra moviliza ciertas energías, y de hecho esto puede ocurrir, lo que la persona que hace esa tarea no puede hacer es saber hasta dónde mueve esas energías, y lo que la persona que se deja poner sus manos por otro no sabe a quién está invocando la persona que pone sus manos en la cabeza, con lo cual ahí se abren canales, puertas y cosas que la realidad, la praxis dice: señora, ¿usted qué hizo? Me hice Reiki. ¿Qué hizo? Participé, estuve constelando. Bueno, otra realidad es: padre, mi hija participó en el juego de la copa, pero fue hace muchos años. No pasa nada, ¿no? Bueno, a ver, digo, acá es esto. Para el demonio, el tiempo no es un problema. Entonces, si uno de chico participó, digo, del juego de la copa, la ouija, un ritual satánico, y eso uno no lo confesó, porque no sabía, porque nunca nadie me explicó lo que fuera, hay que tratar de acompañar a la persona para que pueda ver por qué eso que hizo estuvo mal en primer lugar. Y después invitarla a que lo confiese, porque podría haber dejado como una puerta, vamos a decir así, abierta. Pregunta. Padre, en relación a lo que son llamados ministerios de liberación formados por laicos, ¿hay alguna orientación en estos congresos? Por ejemplo, los exorcistas trabajan también con estos equipos. No, acá lo que en estos congresos se habló varias veces es, primero que nada, para participar del congreso uno tiene que ser un exorcista debidamente nombrado, presentando el nombramiento. Eventualmente podría participar algún laico presentado con carta del sacerdote exorcista o del obispado, pero no porque uno pertenezca, por ejemplo, al movimiento carismático o porque haga oraciones de liberación puede tener acceso al congreso. Entonces, dicho esto, a mí me parece que lo que hay que hacer es
acompañar al movimiento carismático o a los sacerdotes de la diócesis que estén haciendo oraciones de liberación, porque en esto puede darse a una gran confusión, y el demonio ahí en ese sentido puede actuar en lo que después el doctor nos va a explicar, en una acción ordinaria, es decir, que el sacerdote que convoca a mucha gente porque hace oraciones de liberación. Creo que iba por ahí la pregunta de alguno de ustedes cuando hoy me preguntaba acerca de los sacerdotes que hacen o no oraciones de este tipo. Hay que poner las cosas en el marco oportuno, y en esto me parece que el obispo esté enterado, que de esto se hable, se le dé como prudencialmente un lugar, o se sepa qué es lo que se puede o no se puede hacer, porque si bien digo, cualquier sacerdote puede hacer un exorcismo de una casa, el obispo del ordinario del lugar podría decir, no quiero que los sacerdotes hagan esto, perfectamente. Y en esto la obediencia es condición sine qua non. Acá no hay vueltas, ¿eh? Y en esto sí es una cuestión muy seria. Sacerdotes que terminaron su ministerio de exorcistas, la gente seguía yendo, y entonces el sacerdote seguía como rezando exorcismos. Y ahí el demonio sí se mete en una acción ordinaria, ¿ves? Para que a través de la vanidad o del buen deseo, pero la desobediencia, acá juegan muchas variables entonces, pero siempre es en obediencia, con caridad, con espíritu de prudencia, ¿eh? Porque el demonio se va a valer también de estos caminos para confundir las cuestiones. Si van haciendo preguntas, me van ayudando para darle un curso. Yo no me quiero meter más en lo técnico, sino en lo práctico, porque me parece que lo técnico... Que tiene que ver con una pregunta que habían hecho antes del miedo. Nosotros, por ejemplo, somos 7 laicos que acompañamos a Cristian, y la verdad que no tenemos miedo. Nunca tuvimos. Por ahí alguna vez nos asustamos un segundo frente a una reacción así abrupta, pero en general, digamos, no un miedo que después nos vayamos a nuestra casa asustados o cosas por el estilo. Y creo que tiene que ver con esto de la obediencia que Cristian siempre nos recalcó, y bueno, con un trabajo personal de vida espiritual que, digamos, tratamos de seguir un poco el ejemplo de la espiritualidad de Cristian, en el sentido que trabajamos. Hay un texto acá que yo le dejé a Luciano, que después se lo pueden pedir, la espiritualidad del exorcista, y de alguna manera los laicos seguimos a la distancia así, ese mismo trabajo de oración, de ayuno, de palabra, de leer la palabra, de liturgia, de la adoración. Entonces todo eso uno lo hace sentirse protegido, sobre todo la obediencia, ¿no? Entonces, digamos, en el exorcismo nadie hace nada que el exorcista no diga que hay que hacer, o nadie inventa nada raro. Digamos, de alguna forma es estar humilde y hacer lo que el Espíritu Santo le vaya indicando a Cristian que nosotros hagamos, nosotros lo hacemos. En ese contexto, lo que hagamos a uno lo deja tranquilo, que está en un marco de obediencia. Y entonces creo que eso es muy protector, digamos, la inocencia, digamos, es lo más protector que hay. Entonces, en ese sentido, la recta intención, tratar de tener recta intención, creo que es lo más protector que podemos tener, ¿no? Padre, ese otro técnico de sanación, de liberación, ¿hay un material bibliográfico? ¿Se puede hacer en una parroquia cualquiera, en cualquier asilo? Bueno, nosotros invitamos a la hermana Inés Brown, que en este sentido tiene toda una vida entregada a esto, en el estudio de algo que es complejo. Ella se dedicó a estudiar, en primer lugar, la sanación interior, eso no es lo complejo, sino la sanación intergeneracional, que es algo verdaderamente más complejo. Ella descubre que alguien, esto que puede haber recibido una maldición en la 3ª o 4ª generación, una cosa que es compleja. Pero yo quiero decir esto, que esta persona sí se ha dedicado a estudiar, a rezar y a capacitar, y ha puesto, me parece, con bastante buen ojo la mirada en el camino, ¿no es cierto? Cómo se recorre un camino de sanación interior, cómo a veces animarse a, esto que decía el doctor, a mirar las heridas que a veces vienen de
una bisabuela que abortó, una abuela que abortó, una madre que abortó y por qué yo aborté, y hay todo un camino a ser sanado en esto. Hay ciertas como constantes que podrían aparecer y que identificadas ayudan a una sanación más profunda, vamos a decirlo así. Yo no conozco que haya muchos talleres en ese sentido. Sí sé que hay sacerdotes que pertenecen al movimiento carismático que han escrito sobre el tema. Por ejemplo, yo traje aquí, si me preguntaran, bueno, ¿por dónde empiezo a leer algo del tema? Por casos o lo que fuera. Yo creo que así empezamos muchos de nosotros, por este libro de Gabriele Amort, que es Así habla un exorcista. Se puede conseguir en cualquier librería, en este caso la edición es Planeta, pero también está en internet y creo que gratis. Otro libro del padre Amort, Más fuertes que el mal, el demonio, reconocerlo, vencerlo y evitarlo. Otro libro del padre Amort, que es una entrevista que le hace Marco Tosati, un periodista allí en Italia. Memorias de un exorcista, mi lucha contra Satanás. Experiencias de 1 o 2 páginas de distintos casos. Bien. Otro libro del padre Amort, El último exorcista, mi batalla contra Satanás. Después, materia de discernimiento, hay un libro de Carlos Tayana, que es un eudista, sacerdote, Claves para el discernimiento. En fin, hay distintos elementos. Yo en esto les pasamos bastante cosas a Luciano. Insisto en que no quiero como extender el ministerio del exorcista a todo el mundo para llevar esto a confundir y que después todos nos metamos en cosas que por ahí no hacen nada. Pero me parece que todo lo que sea lectura y capacitación de alguien que además es público, como el padre Amort, que ha escrito tanto sobre la materia, ayuda, ¿no? Y después volver al ABC, catecismo, la tradición, el magisterio, ir viendo también cómo, en este caso, el Papa Francisco, en el magisterio de este tiempo, ha ido como dando pasos muy fuertes y contundentes en cuanto a la mención de la no solo existencia, sino la influencia del maligno en la vida de las personas. De hecho, el año pasado, después de 10, 11 años, el Papa Francisco le dio reconocimiento jurídico como asociación civil de fieles a la Asociación Internacional de Exorcistas. Salió en todos los diarios y demás, cosa que no habían hecho otros anteriormente, ¿no? Pregunta. Cuando uno es nombrado exorcista y tiene... Bien, que hace además a lo propio sacerdotal, quiero decir, no es que esto es distinto o ajeno a. Me ayuda a crecer en la fe, me ayuda a abandonarme y a confiar más en Dios, me ayuda a decir, mi ministerio también pasa por acá, si Dios así lo dispone. Y entonces es, como lo ha referido también el doctor recién, es mantener una intensa vida de oración, caridad, ayuno. El ayuno ayuda verdaderamente, esto es bíblico también, ¿no es cierto? Señor, no podemos expulsar, hay ciertos demonios que, bueno, ¿no? La invocación a la Virgen María, las devociones al Sagrado Corazón, verdaderamente esto es así, la lectura de la palabra de Dios, la liturgia de las horas. No, si hay algo que acá no hay, es mágico. Es decir, los canales de la acción de Dios, de la gracia, ya está, ¿no es cierto? Entonces es hacer bien lo que nos ha sido revelado como los caminos o propuestos como caminos para crecer en nuestra vida de fe. Así como contó el caso de Ana, Sí. mujer que vivía la vida de Sí. no digo por publicidad, pero Cuento otro. cuentos de niños, por ejemplo. Ahí. Cuento otro. A ver, más reciente, porque fue hace 4 años, lo puedo decir. Vamos a ponerle el caso Mirta. Un buen día me llaman del obispado que reciba por favor a una persona que estaba en televisión, que estaba bastante afectada. Entonces, esto eran las 6 de la tarde, yo celebro la misa a las 7, terminó la misa, llamo a esta persona y la persona me dice, padre, necesito urgente que me vea hoy, yo estoy muy mal. Le digo, mira, hoy es muy tarde, son las 8 de la noche. No, padre, yo grabo, termino tarde,
pero necesito que me vea hoy. Imprudente, yo la verdad que eso no lo pensé. Le pregunto a qué hora puede llegar, me dice 10:30 de la noche. Digo, mire, es muy tarde. Bueno, venga acompañada. Entonces, bueno, vino acompañada, pero era un gato de televisión. Estaba en un programa de estos complicados y vino vestida como gato. Entonces la situación era en la parroquia, yo abriendo la puerta no llegó a las 10:30, llegó a las 11 de la noche. San Fernando no caminan solamente esos gatos a esa hora. Yo abriendo la puerta y entrando estas dos personas. Imagínense la imprudencia, ¿no es cierto? Yo me encomendé al Espíritu y dije, bueno, acá, que sea lo que Dios quiera. Bueno, nada, entonces la persona esta venía con una especie de turbante puesto, una cosa muy rara. Llega, se quita el turbante, no me miraba y tenía una suerte de micro tatuajes, pero desde acá, exactamente desde el cuello para arriba, todo, la cara, el pelo, los ojos. Y me dijo que venía de Estados Unidos a hacerse un estudio y que no le habían encontrado nada, que como ella se dedica a la televisión y hay mucha envidia, le dijeron que le habían hecho una brujería. Entonces, primera pregunta, bueno, sos bautizada, una persona de fe, llevas una vida ordenada. Se ríe y me dice, padre, estoy en mi momento, 4 muñecos por semana, facturo ahora o nunca. Entonces yo le digo, bueno, mira, si vos estás eligiendo una vida evidentemente que se contradice con todo principio de paz, de alegría interior. ¿Sos feliz con esta vida que estás llevando? Baja la cabeza, no, de ninguna manera, pero es mi momento. Yo con esto me compro un departamento y después esto. Le digo, mirá, ¿hace cuánto que no te confesás? Se rió, me dijo hace como 20 y pico de años. Entonces me di vuelta, agarro el examen de conciencia y le digo, mirá, esto empieza por acá. La llave, la mano en el picaporte la tenés vos y nadie más. Y la cuestión empieza por acá. Si vos reconocés que lo que estás haciendo está mal, si querés pedir perdón a Dios, si querés convertir, si querés cambiar de vida, la cuestión empieza por acá, no por lo que tenés acá. Entonces, yo te dejo este examen de conciencia. Si vos te confesás y empezás un cambio, te vuelvo a recibir. Y la que estaba con ella me dice, padre, ¿me da una hojita para mí también? Sí, cómo no. Le di la hojita, se fueron. Yo dije, bueno, esta no vuelve más. Pasaron 4 días, me llamó, me dice, padre, fui a tal iglesia, hablé con tal sacerdote, 6 de la tarde me quedé en misa y me acosté a las 8 de la noche y me desperté a las 11:30 del día siguiente. Hacía años que no dormía con tanta paz y tanta tranquilidad. Y dije, esto va en serio, a todo o nada. Puse los 3 celulares adelante de la camioneta, le pasé por arriba y por abajo, cargué un bolso, me fui a un departamento. Mi amiga también se confesó porque las dos estábamos en el mismo book, me dijo. Bueno, ¿y cuándo lo vamos a ver? Bueno, les di un horario 3 de la tarde, imagínense. Vinieron a la parroquia, la recibo, le pregunto, ¿me puedes mirar los ojos? No. ¿Por qué no? Me das mucho asco. Entonces ya estaba medio incómoda ella, se movía para acá, para allá. A la amiga le digo, bueno, tómala de los hombros, voy a rezar, le explico, una plegaria de liberación, esto no es un exorcismo, vamos a ver qué encontramos. Estaba muy incómoda, entonces le digo, agárrala bien, me pongo a rezar y empieza con arcadas, con eructos, saco el consabido tacho y empieza a sacarse como una cinta roja. Nada, medía esto, llena de baba. Estaba muy impresionada, empezó, yo esto, ¿qué es todo esto? Me quiero ir, yo nunca me lo comí. Le explico, mirá, cuando se produce una liberación, a veces se materializa en ciertas cosas, podría ser eso, no lo sé, pero si salió de tu cuerpo, te imaginas que esto dentro de tu cuerpo sano no es. Así que, bueno, acá quedamos, la persona se notaba como muy el corazón, ¿no? La amiga de atrás que está con los ojos en blanco así, dije, bueno, suficiente por hoy, me llaman cualquier cosa, mes de septiembre era esto, me llaman cualquier cosa. Se fue. 10 de la mañana del día siguiente. Llama por teléfono. Padre, me desperté, me voy a lavar los dientes, no tengo una sola marca en la cara. Fui liberada. Le agradezco mucho. Pórtate bien, mira que el demonio quiere volver, lleva una vida cristiana y demás. No la vi más. Diciembre, cerca de la Navidad, un correo. Padre Cristian, soy tal. Quiero decirle que a la semana de haber sido liberada, dije, una vez más, a todo o nada. Me fui del país. Mi verdadera profesión
es esta. Me instalé en el nuevo país, lo primero que hice fue buscar la parroquia más cercana al departamento que alquilé. Me presenté al sacerdote y quiero contarte que armamos un grupo con el sacerdote de mujeres que ejercen la prostitución. En el grupo hay 23 mujeres a quienes estamos intentando ayudar a salir de la prostitución. 3 meses después, caso. Esta era una mujer que movía sus partes en Tinelli, que se dejó ayudar por Dios, que Dios la liberó. No era una posesión, era una obsesión, había algo ahí, un maleficio le habían hecho, fue liberada. Tomó conciencia de la liberación, pero como me dijo ella, tomé conciencia de lo que Dios puede en mi vida cuando le doy lugar. Fuertísimo. Y 3 meses después estaba ayudando a salir a mujeres de la prostitución. Otro caso. Ahí. Ese, soy testigo. Ahí. Sí. Bueno. Hay ciertos ámbitos donde el espíritu del mal está especialmente presente y uno se da cuenta de eso. El mundo de los actores, de las actrices que trabajan mucho con el cuerpo, ahí se nota, hay mucha envidia y por lo tanto la envidia, que es la acción principal por la cual se hacen los maleficios, se pone de manifiesto. Otro caso muy típico que puede ocurrir, ya padrecito, de hago lugar, es, viene una pareja, se va a contar que de golpe no podían tener más intimidad, pero fue muy de golpe, de forma abrupta, y estaban muy preocupados porque no había una razón que ameritara una cosa así como tan abrupta en su vida matrimonial. Les pregunto dónde viven, me cuentan, les pregunto, esto es de manual de exorcística, les pregunto si alguno de los dos sufría algún tipo de dolor en el cuerpo. El marido me dice, sí, padre, yo empecé a sentir muchos pinchazos. Esto es de manual, insisto. Le digo, bueno, muy bien, vamos a tu casa, necesito ir a donde tenés tu cama. Entonces, vamos a la casa, le pregunto de qué lado te acostás, me dice, de ese lado. Le digo, ¿tenés un cúter, un cuchillo para cortar? Le digo, voy a cortar el colchón. ¿Me das esa autorización? Sí, padre, ¿cómo no? Entonces le digo, mira, normalmente se llama maleficio amatorio, se introducen adentro del colchón agujas con una cinta de lana colorada, previamente ofrecidas a Satanás y demás, para producir la ruptura, en principio la separación entre los cuerpos. Uno lee eso y dice, ¿esto puede ser eficaz? Yo la verdad que no lo sé, pero lo que constato por estos casos a lo largo de los años es que también podría darse, y de hecho se da. Les pregunto entonces, ¿hace cuánto que empezaron con esto? Con este problema, hace un mes. ¿Qué pasó hace un mes? ¿Ustedes participaron de alguna brujería, algún ritual? ¿Tienen personal doméstico nuevo? No, hace un mes echamos a la mucama que teníamos en casa. Con esto no estoy diciendo que todo el personal doméstico sea culpable, por favor. Estoy relatando hechos de la praxis. Y entonces, esto, ¿ven? Ahí se pudo unir una persona que fue despedida que tal vez hizo esto en ese colchón. Bueno, sacamos 18 agujas con su colita de lana. Bueno, le recomendó que se hizo un exorcismo ahí, le pedí que por favor cambiara de colchón y que no lo pusiera en la basura, sino que lo quemara, porque si no, por el tipo que lo utilice, después va a pasar mal. Bueno, padre. Sí, está bien la pregunta. Que el demonio quiere volver es como en nuestra vida cada vez que caemos en alguna situación de pecado, absolutamente siempre. Eso ya lo sabemos. Y además quiere volver con una furia inusitada, mucho peor. Pero eso no nos tiene que asustar, digamos, porque en el fondo lo que hay que hacer es, y esto sí que es difícil, porque la persona que ha sido liberada normalmente no quiere verte la cara nunca más, cerrar ese capítulo triste en su historia y olvidarse del exorcista. Pero lo que cuesta, como a todos, es perseverar, llevar una vida en gracia. Con lo cual la persona que ha sido liberada está evidentemente más expuesta, porque lo que quiere el demonio es volver a recuperar, digamos, eso. Porque además, no me voy a meter, pero parecería ser que cuando un demonio es expulsado de un cuerpo, parecería ser, esto hay teorías, pero digamos como que también la pasa mal ese espíritu, como que fracasó, digamos, ¿no? Es como la bruja, que los brujos tienen
un maleficio principal que los acompaña a lo largo de toda la vida. A esa persona le van a dar y le van a dar y le van a dar y van a seguir con esa bruja, porque si pierden ese caso principal es como un gran fracaso. Esto es de la praxis, no está en los libros, digo, es una cosa que uno constata. Es como el caso Adalid, ¿no? Este no lo puedo perder y ahí me va en juego mi poder de bruja, digamos, ¿no? Un segundo caso de una posesa que acompañamos, un matrimonio que se compra una casa enfrente a las vías, ahí en Becar, zona de San Isidro, muy linda, una zona que tenía casitas chiquitas cerca de la vía, se compran 2-3 terrenos, hacen una bruta, tremenda casa y queda un pasillo al costado de la casa que va a una casita chiquitita, ínfima atrás. Esto es lo que ocurre con estos matrimonios, que se compra una casa muy linda, el día que se están mudando, la señora que está en la casa de al lado le ofrece a la mujer pizza, nada más que mezcló en la salsa de tomate sangre de menstruación, que es muy típico, ofrecida a Satanás en un culto para ingresar a través de la comida en esta chica. Punto. Eso es lo que constatamos en los hechos, digamos. Después, ¿por qué entró? Si la chica en ese momento no estaba en gracia, no lo sé. El marido no comió. Lo cierto es que la chica, todavía llevamos ya 5 años, está sufriendo y padeciendo. Y acá algo interesante es lo siguiente, que cuando se le pregunta el nombre del demonio, da un nombre muy extraño, pero muy extraño. Entonces le preguntamos quién le hizo el maleficio. La bruja esta le hace el maleficio, pero encargándoselo a otro brujo que tenía un nombre a su vez rarísimo. Entonces toma un amigo que es sacerdote, así muy especialista en internet, en estas cosas, que hay que tener cuidado con todo lo que tenga que ver con el satanismo, porque ahí están todos los virus habidos y por haber. Y entonces me dice, mira Cristian, es interesante porque el nombre de ese demonio es un demonio que se invoca en la isla de Sri Lanka, la isla de Ceilán, al sur de la India. Y el nombre que me estás dando del brujo es un nombre típico de Ceilán, con lo cual es un hindú que se vino a vivir a la Argentina y que hace sus brujerías invocando a los demonios que invocan allá. No, ¿se entiende cómo es? No hay gran misterio. O sea, qué nombre raro. Bueno, ¿cómo puede ser? Y bueno, por eso, porque el brujo viene de allá e invoca a los demonios que se invocan allá. Punto. Todavía seguimos haciendo exorcismos a esta persona. ¿Cortamos 12:30 para no extendernos? Sí, pregunta. Claro, es una definición, si querés, muy técnica, pero la posesión, acá también hay distintas corrientes, parecería hacer referencia a un estado más permanente. La persona tiene al demonio permanentemente hostigándolo las 24 horas del día a ese cuerpo. Pero lo cierto es que estas personas trabajan, están con su familia, van a misa, pueden comulgar y en determinados momentos o entran en trance o se ven muy hostigadas. Por ejemplo, es recurrente las infecciones urinarias en las mujeres. Una vez preguntaron en un congreso, ¿por qué razón el 80% de los casos es de mujeres? Y entonces allí lo que se dijo es, no hay una respuesta, evidentemente no hay. Uno puede hacer una aproximación, así como Eva fue la mujer tentada, así como María se constituye en la reina, el demonio no resiste esto y entonces ataca principalmente, o desde otro lado, simplemente la mujer tiene más tiempo ocioso y se dedica a buscar brujas, brujos y todo esto. Lo cierto es que no hay, quiero decir, una respuesta, pero en la praxis son muy pocos los casos de los niños, son muy pocos los casos reales de posesión en hombres y mayormente se dan en mujer, ¿no? Lo cual no quita que pueda ser cualquiera, pero esto es lo que... Ejemplo que usted daba de la comida de la pizza, ¿no? Si esa comida no la comía esta mujer, se la como porque se la daba un pollo, al otro día a la casa, le hacía daño a su pollo. No te lo puedo decir, no, de ninguna manera, no lo sé. Sé que los maleficios normalmente se encargan, viene esto, male facere, es como el hechizo, el mal hecho, lo hecho mal, para producir un mal en la otra persona. Y acá hay algo muy lindo. Cuando uno constata que esto es, muchas veces hay mucho chanta mentiroso, pero a veces, cuando la invocación al maligno es real y lo hecho mal
ejerce influencia en la vida de una persona, y de esto sí levanto la mano y digo, yo soy testigo, es increíble lo contrario, la bendición de Dios, la fuerza de los sacramentos, es infinita. O sea, esto no es una lucha entre el bien y el mal. A ver, una vez más, somos sacerdotes, pretendemos que la gente reciba un consuelo de Dios, ayudándola, orientándola, consolándola. Con que hagamos bien, lo que Dios nos pide que hagamos bien es que creyendo en el poder de Jesucristo, su triunfo en la cruz sobre el espíritu del mal, ya uno ahí abre un camino infinito de bien a la persona. Si además la podemos ayudar a que se reconcilie con Dios, ella, los parientes, que ponga la casa bajo la bendición de Dios, que ponga a sus chiquitos o sus niños en catequesis, es como que uno dice, no hace falta pero ni rezar nada, porque ahí nomás el espíritu del mal sale corriendo. Es así. ¿Mm?